Bienvenidos hermanos, este es Daniel Canepa. El día de hoy quería tocar un tema muy importante con un hermano, John Zambrano. Vamos a tocar el tema del verdadero evangelio, ya que la última enseñanza que recomiendo que la vean, la enseñanza que di acerca de los que justifican el pecado, de los pecadores que no van a entrar al reino de los cielos. Creo que después de dar ese mensaje que fue fuerte y fue chocante, quería ahora predicar el evangelio juntamente con mi hermano John y también tocar algunas doctrinas y cosas que está sucediendo que lleva a hermanos a extraviarse de la verdad, de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar. Aquí estoy con mi hermano John Zambrano. Hola John, ¿cómo estás? Hola hermanos, un saludo a todos, bendiciones, que la paz y la gracia del Señor esté con todos nosotros. Bien, estamos acá en este momento. Qué bueno, pues este es un tema muy importante. John, ustedes que lo conocen, ha estado con nosotros un buen tiempo y ha sido un hermano fiel, un hermano que ha perseverado, ha estado firme en la doctrina. Ha sido fiel en lo poco, ha salido a predicar. Hay hermanos que él está ayudando allá en Chile. Él es un hermano venezolano que vive en Chile juntamente con su esposa Kelly y tiene buen testimonio. Y bueno, estamos aquí juntos para tocar este tema muy importante. Así que vamos a avanzar. Estamos hablando del verdadero evangelio y vamos a predicar el evangelio, pero primero yo creo que es necesario ver algunas cosas y tocar algunos temas que están mal en la iglesia, que hace que algunos hermanos se extravíen de la verdad. Y para empezar el tema, quería leer de Gálatas capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo está amonestando a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y de eso vamos a tocar el tema hoy, hermanos, porque es una cosa quizás no tan peligrosa cuando alguien empieza a hablar de otra doctrina, siendo cualquier doctrina que tenemos o que hemos recibido parte del Señor, que quizás no es peligrosa, pero puede causar división. Hay muchas formas que puede entrar una doctrina diferente para causar división, pero eso es una cosa, y una cosa muy distinta es que sea introducido otro evangelio, o sea, otro evangelio completo del que hemos recibido, y como que así que hemos recibido, sino que el evangelio que nos ha hecho nacer de nuevo. Ese evangelio estoy hablando, y eso es muy peligroso. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiere decir algo sobre eso, hermano? Bien, acá meditando un poco esas palabras y atendiendo un poco también a la guianza del Espíritu del Señor, me coloca estas palabras también que uno de los problemas que suceden para traer un evangelio diferente sobre la mesa es falta de sujeción porque bien reconocemos en la Escritura que el Señor constituyó 12 apóstoles y Él los envió y envió a 70 discípulos y luego a lo último envía a Pablo y lo envía con el mensaje del Evangelio. El Señor los envía. Y cuando hay problemas de sujeción, de que simplemente no se sujeta a lo que el Señor ha encomendado, las palabras, su guianza, pues tienden a colocar los nuevos conceptos, voy a llamarlos así, conceptos, nuevas interpretaciones, nuevos entendimientos, y ahí introducen el nuevo evangelio por falta de sujeción. ¿Por qué? Porque quieren ser la parte de que el Señor a mí me está
colocando lo que es la verdad, lo que es el verdadero evangelio. Entonces yo ya no sigo esto, sino ahora el Señor me está hablando. Ahora el Señor me está hablando directamente a mí. Cuando es aceptable, pero cuando te desvías de lo que el Señor te ha entregado por medio de otra vasija, porque Él va a utilizar una vasija, pues ahí entra el error. O sea, es como la debilidad del ser humano donde entra el error, porque básicamente nos extraviamos y ahí se introduce el nuevo evangelio. Es Así es. lo que sencillo que estoy así, las palabras más sencillas que puedo acotar. Así es, gracias hermano. Entonces esto ha sido un mensaje que hemos querido dar por un buen tiempo, viendo a muchos extraviarse por diferentes doctrinas que lleva a otro evangelio. Varios hermanos, hermanos que pues se puede decir quizás son débiles, y otros que estaban más firmes al parecer y cambiaron todo el evangelio. Entonces podemos hablar mucho de los síntomas y todo, pero solamente quería empezar con un comentario que recibí en YouTube, y aquí lo voy a poner. Este comentario es de una persona que hizo un comentario en el video de mi padre cuando él estaba predicando sobre el arrepentimiento para perdón de pecados. Y cuando uno predica, a veces choca, como el Señor Jesús también predicaba, y la gente, algunos se escandalizaban, se ofendían porque no querían sacar a la luz su pecado. Entonces, cuando uno predica de esta manera, algunas personas se escandalizan, y quería poner este comentario como ejemplo, no para difamar ni nada, pero es un ejemplo clásico de el evangelio que está plagando, especialmente aquí en los Estados Unidos. Es una plaga, es un evangelio aguado, es un evangelio donde la gracia pues abunda y uno puede seguir pecando, y el fruto es un pecador perpetuo, o sea, un pecador que no puede dejar el pecado y lo justifica o lo minimiza de alguna manera u otra, usando la palabra también. Algunos son sutiles, otros no tan sutiles y totalmente ilógico, pero vamos a leer, no para humillar a esta persona, pero para usarlo como ejemplo, porque yo diría que esta forma de pensar es una de las más populares en Estados Unidos, y creo que en todo el mundo. Así que voy a leer y ahí vamos a hacer pausas, y hermano, si quieres interrumpir en cualquier momento, ¿ok? Vamos, entonces, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso. Debemos analizar estos dos pasajes bíblicos. Uno es pues el ejemplo que da del publicano, que dice que es pecador, y el otro es el hombre en la cruz, el malhechor en la cruz. Debemos analizar estos dos pasajes bíblicos y debemos enfocarnos que aquí hay dos ejemplos de arrepentimiento que Dios hace constar que justifica al hombre. Debemos notar que no se habla del arrepentimiento de nuestros pecados. O sea, ahí ya algo está un poco raro. No arrepentimiento de nuestros pecados, sino más bien de lo que es el ser humano. De lo que, o sea, ahí ya notas buenas intenciones, donde se introduce un evangelio de buenas intenciones. O sea, es un ser humano, o sea, ser débil, en otras palabras, de lo que ha sido el Para ser que, humano durante su vida. Ajá. para que lo reciban bíblicamente, pues básicamente es lo que es ser carnal, es lo que está queriendo decir. Sí. De lo que ha sido ser humano durante su vida, dándose testimonio a sí mismo de la maldad que hay en él y de lo malo de sus actos, reconociendo la maldad pura que hay en él. Esto es el caso del ladrón. Mientras tanto, con el publicano reconoce a sí mismo que él es un pecador, y más, sin embargo, dice la palabra de Dios que el publicano fue justificado. Debemos de enfocarnos en estos dos pasajes como es el verdadero arrepentimiento,
que demanda el Señor. O sea, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento según este caballero? Es un reconocimiento legítimo de la maldad que hay en nosotros. Reconocer que merecemos la condenación, esto es el ejemplo del ladrón, y el caso del publicano reconociendo muy honestamente que él es un pecador, y no como los hipócritas fariseos diciendo que ellos no pecan. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la palabra de Dios? Ajá. Disculpa que o sea, hay algo aquí que inquieta un poco. Esta parte, de la parte que dice, es un reconocimiento legítimo de la maldad que hay en nosotros. Reconocer que merecemos la condenación. Entonces, ese punto de nosotros tenemos que reconocer que merecemos la condenación sin darnos cuenta, muy sutil, estamos yendo en contra de la palabra del Señor, porque yo voy a reconocer que merezco la condenación, porque yo voy a reconocer que merezco condenación, porque si ya Cristo ha muerto en la cruz y Él nos libertó de la condenación, o sea, utilizan el ejemplo, o sea, yo tengo que confesar que merezco la condenación, o sea, como para que ellos puedan ser aprobados, como que una persona sea aprobada, tiene que decir que merece la condenación, básicamente. Entonces, es una parte que como que o sea, la persona dice, no, sí, yo merezco la condenación, pero el Cristo te dice que te libertó de la condenación. Entonces, tienes que reconocerlo para que Cristo te liberte, o ya fuiste libre, porque hecho está, ya en la cruz fue pagado el precio. Entonces, claro, porque es una condición, básicamente, yo lo veo como una condición. Es una condición perpetua, estoy viendo. O sea, el mensaje que está dando es un pecador perpetuo, una forma de pensar condicional perpetua, que tú te mantienes sabiendo que tú te mereces ser condenado, pero por aceptar a Jesús y lo que Él hizo, entonces ya estás salvo. O sea, eso es lo que está poco a poco, sutilmente entrando ese mensaje. Y aquí dice, bueno, claro, diciendo los fariseos, o sea, los fariseos son los que dicen que no pecan. O sea, una persona que ya se arrepintió, o sea, ya pasó la etapa de reconocer que es un pecador, porque básicamente para eso es la ley, es para reconocer el pecado, para reconocer lo que está bien y lo que está mal. Si no hay la ley, pues está tu conciencia. Dios te puso una conciencia para ser juzgado de acuerdo a tu conciencia. Entonces, tú sabes lo que está bien, tú sabes lo que está mal. Y entonces uno se arrepiente, primero reconoce que es un pecador. Es el primer paso, o sea, es el primer paso para que el Señor, cuando te está llamando, su Espíritu Santo te va a poner ese deseo de arrepentirte. Vas a sentirte triste por haberle fallado a Dios y vas a reconocer, o sea, es el primer paso, pero no es reconocer perpetuamente, o sea, porque tú pasas de muerte, o sea, de ser un pecador que no conoce a Dios, a vida, que Él te reconoce, o sea, como tu hijo, Él te acepta, no que nosotros lo aceptamos a Él, sino Él te acepta a ti, pero estas personas, cuando uno es un hijo, ya deja el pecado, ya es una nueva criatura, no practica el pecado. Una persona tiene que dejar de practicar el pecado, ese es el fruto, se tiene que ver ese testimonio de la vida cambiada. Entonces, si uno dice, bueno, yo ya no estoy practicando el pecado, entonces ese ya automáticamente es un fariseo bueno, yo diría la mayoría de los cristianos que escuchan este mensaje piensan que somos fariseos por decir que ya no estamos practicando el pecado. Leyendo acá, esta persona hace énfasis en algo, dice, ¿cómo es el verdadero arrepentimiento? Entonces, mira, cuando él dice el verdadero arrepentimiento, o sea que existe un verdadero arrepentimiento, no existen verdaderos arrepentimientos, o sea, es un verdadero arrepentimiento, porque así lo conocemos como la Escritura y así lo reconoce él. Luego aquí dice, vamos abajo, dice, y no como los hipócritas fariseos, diciendo que ellos no pecan. Ok, los fariseos no los podemos mezclar a lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. Los fariseos caminaban detrás de una justicia que era por las obras de la ley. Ellos guardaban la ley y por medio de esas obras ellos eran justificados. O sea, yo obro y soy justificado. Entonces, en Cristo Jesús, en la nueva vida que Él nos da, el hecho de que nosotros vamos al verdadero arrepentimiento, tomando el ejemplo del hombre en la cruz, que
fue justificado tomando el ejemplo del hombre que reconoció su pecado y fue justificado, pero uno murió, uno fue al paraíso con el Señor porque murió, también murió en la cruz, pero otro siguió vivo. Entonces, ¿cuál será la vida de ese otro que siguió vivo? Ejemplo, el publicano. ¿Será que el publicano continúa en sus andanzas y luego va y vuelve y se da otro golpe de pecho y dice, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí? Vuelve y desciende a su casa justificado y vuelve otra vez. Claro, como la mujer Vuelve, adúltera. Señor, perdóname, Imagínate reconozco que que soy pecador. viene la mujer adúltera la mujer que le lavó los pies al Señor y después, o sea, soy una pecadora, reconoce que es una pecadora, por eso hizo lo que hizo, con lágrimas. Entonces le amó mucho porque perdonó mucho, ¿cierto? Imagínate que el próximo día lo mismo y después el próximo día lo mismo porque reconoció y se golpea el pecho porque está reconociendo día tras día que no puede, porque ella es una pecadora o él es un pecador, no puede y solamente yo reconozco que no puedo parar de pecar y Jesús murió por mí. Entonces eso ya yo recibo ese perdón, pero me sigo golpeando el pecho porque sigo en el pecado. Ese es el mensaje que dan y ese no es el evangelio. Anula sus propias palabras, que es el verdadero arrepentimiento, porque si tú dices verdadero es porque es algo que es verdadero, no es falso. Y arrepentimiento, conociendo esa palabra, porque es algo que tú ya no lo quieres hacer más. Vámonos a lo simple. Arrepentimiento es cuando tú pides perdón por algo, perdón, no lo voy a hacer más. Eso básicamente. Entonces, aquí dicen, ok, vamos a continuar. Ellos dicen que no pecan. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la palabra de Dios o a los fariseos? Diciendo que ellos no pecan, que cumplen la ley. Analicemos el verdadero arrepentimiento. Nuevamente, o sea, analicemos el verdadero arrepentimiento. Según este caballero, la misma Biblia nos muestra cómo debemos arrepentirnos. No seamos como los ciegos, sino más bien como hijos de luz, para entender lo que el Espíritu de Dios nos quiere revelar en su palabra. ¿Cómo somos salvos? Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Disculpa, para por lo menos si esta persona reconoce sus palabras. Recuerdo que en el comentario leímos una parte que dice que se reconoce la parte humana, la parte carnal, lo leímos arriba, del ser humano, esa parte que es mala. Pero bien leemos en Romanos que dice que ya no vivimos conforme a la carne, no vivimos conforme a lo humano, no conforme al espíritu. Y los que deciden vivir conforme a la carne, pues no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. No pueden. Y pues por lo tanto, como no pueden, tampoco pueden agradar a Dios. Por eso necesitan ser nuevas criaturas y vivir conforme al Espíritu de Dios. Entonces yo no puedo decir, esta es la parte carnal que tenemos nosotros, esta es la parte humana, y luego más adelante vamos a ver qué es lo que nos revela el Señor en su palabra y seamos hijos de luz. O sea, seamos hijos nacidos en el Espíritu. O sea, o somos del Espíritu o somos de la carne. O somos obras del Espíritu o somos obras de la carne. Así es. Entonces, ahí hace la pregunta, ¿cómo somos salvos? Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Creer con nuestro corazón que Jesucristo murió por cada uno de nuestros pecados. Él nos dio de su gracia al morir por nosotros. Ahora nosotros, por gracia, debemos tratar de guardar su palabra aunque tengamos una lucha fuerte contra el pecado. Solo Cristo nos fortalece. Recuerden esto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí pues ser unos versos que son ciertos, pero ya el veneno entró. O sea, el problema es que ya entró el veneno, ya entró el mensaje prácticamente de salvo siempre salvo. El mensaje básicamente lo que dice es que te vas a quedar así como estás. No vas a ser una nueva criatura, solamente vas a creer en el Señor Jesús y vas a confesar, vas a aceptar lo que Él hizo por ti, pero el cambio en tu vida, quizás vas a tener mejor ánimo, quizás vas a tener más gozo, quizás
va a tener algo de cambio en tu vida, va a resultar diferente en tu vida, pero no vas a poder luchar en contra del pecado porque no eres una nueva criatura. El Espíritu de Dios todavía no está morando en ti de la forma que debería, porque no eres una vasija limpia, no eres una vasija que realmente ha renunciado a todo el pecado. Y bueno, ahí podríamos estar un buen tiempo, hermanos, pero no sé si quiere decir algo más de esto para avanzar, porque ese es el ejemplo que le queremos dar. Le podemos dar Oye, muchos ejemplos, pero uno nomás está bien. para finalizar allí con respecto a algo que leí detenidamente también, básicamente es que se vuelve un círculo. O sea, empiezas en un punto y cuando terminan en el mismo punto. Disculpe, hermano, si puedes colocarme allí la parte final, ahí esa, mira. Ajá. Él nos dio de su gracia al morir por nosotros. Entonces, aquí viene la parte justificativa, aquí viene la parte que es débil, que es de la carne. Dice, ahora nosotros por gracia, o sea, ahora nosotros por favor inmerecido, ahora nosotros le vamos a hacer un favor a Dios. Dios nos hizo un favor inmerecido, nosotros le vamos a hacer un favor a Dios. Ahora por gracia, nosotros debemos de tratar, o sea, no es que lo vamos a hacer, vamos a tratar de guardar su palabra. O sea, voy a tratar de guardar su palabra. Cuando Él dice que los que me aman, pues guardan mis mandamientos, guardan mi palabra. Entonces, no, yo no la voy a guardar, yo voy a tratar. Y lo voy a hacer por gracia. Lo voy a hacer como voy a hacer un favor a Dios, de guardarle su palabra, ya que Él me salvó. Aunque tengamos lucha fuerte contra el pecado. Bueno, esta parte que tengamos lucha fuerte contra el pecado siempre va a existir, se llama la tentación. Pero Santiago nos enseña, bienaventurado el varón que soporta la tentación y venciere, porque cuando venciere recibirá la corona de vida. Y no dice bienaventurado el varón que es vencido de la tentación, es el que vence la tentación. El hecho que tengamos una lucha contra la tentación no significa que nos vamos a dejar vencer por ella. Por eso necesitamos ser fortalecidos en Jesús, tener el Espíritu de Dios para poder decirle no al pecado, para poder refrenarlo. Así es. Entonces vamos a avanzar, hermano. Pues quería leer unos versos hablando de lo que dijo Pablo acerca de los Gálatas, de recibir otro evangelio y que sea anatema. O sea, básicamente dice que eso significa que sea maldito la persona que introduce otro evangelio. No está hablando de una doctrina de que si guardamos los días, las fechas, las fiestas o no. Está hablando del evangelio, lo que te puede salvar la vida, o si no lo recibes puedes estar condenado. Es muy serio, igualmente como en segunda de Juan dice algo también fuerte. Y aquí voy a leerlo, segunda de Juan 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la sana doctrina de Cristo, y cuando habla de doctrina de Cristo es el evangelio de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. No está hablando de cualquier persona, un impío, un pecador, un adúltero, un fornicario. No, está hablando de uno que traiga una doctrina diferente que tiene que ver con el evangelio, la doctrina de Cristo, el evangelio, lo que puede salvar tu vida. Y si tú eres seducido por otra doctrina, entonces es tan fuerte eso, es tan peligroso que dices no lo recibas, ni siquiera no participes, no escuchas, no sea bienvenido. Y Pablo dice sea anatema. ¿Quieres decir algo sobre eso, hermano? No, estoy allí escuchando. Ok, entonces también en Gálatas capítulo 3, solamente para leer un poquito más de Gálatas, cuando Pablo dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo mezclado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que verdaderamente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Aquí está hablando, claro, de la ley
algo específico con los Gálatas, pero igual esta amonestación que le está haciendo lo hemos sentido también nosotros. O sea, ¿quién os fascinó tantas cosas que habéis padecido? O sea, tantas cosas que hermanos de nosotros han padecido con nosotros, han sufrido, han sido atribulados, tantas pruebas para terminar con otro evangelio. O sea, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha engañado para creer algo que va a quitar todo el trabajo, quitar el fundamento entero? Y bueno, no sé si quiere decir algo sobre eso, hermano. Bueno, O puedo continuar con más versos. o sea, bueno, esto es algo que básicamente cualquiera lo va a responder así. ¿Quién los fascinó? O sea, ¿quién? Sabemos que Satanás es el que está detrás de todo. Y el punto es cómo lo puede llegar a hacer, cómo lo hace. Una de lo que me coloca el Señor de la Escritura es una parte, dice que en los postreros, o sea, los postreros días, veamos que están hablando, o sea, hoy Pablo lo escribió en la carta, supongamos que 5 años en adelante ya son postreros días para él. El día siguiente para él ya es un postrer día, el día que sigue. Dice, en los postreros días se amontonarán en las plazas muchos maestros, y muchos pues tendrán comezón de oír. Y el problema, ese es uno de los factores, se puede decir, con el que corremos peligro, que tenemos el comezón de oír. Porque buscamos oír, queremos oír más, estamos tratando de buscar algo más. Y ahí viene lo peligroso. ¿Por qué? Porque se van a amontonar muchos maestros. Y el problema de los maestros es que se amontonan conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a lo que ellos quieren llevar a cabo, se puede decir. Y complementando en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, tengo acá que dice, pero el Espíritu, o sea, aquí no lo está diciendo el hermano John, ni el hermano Daniel. Dice, pero el Espíritu dice claramente, Pablo redactó, dice claramente que en los postreros tiempos, lo mismo, apostatarán de la fe. Bueno, aquí es hacer apostasía de la fe, es apartarse, abandonar la fe total, o sea, es el estado más grave que puede haber. Y ahí viene la parte, escuchando. ¿Se dan cuenta? Tendrán comezón de oír. Y aquí dice, se apostarán de la fe escuchando. Es lo mismo. Con la comezón de oír, entonces se ponen a oír. Y algunos van a hacer apostasía de la fe. Sí. Escuchando a espíritus engañadores. Entonces aquí uno de los puntos son espíritus engañadores. Juan de alguna manera nos comunica, dice que miremos cuál es el espíritu del error y el espíritu de la verdad por medio de lo que confiesa, por medio de lo que habla. Entonces, cuando un espíritu engañador habla, nosotros estamos buscando que oír, él habla y nosotros recibimos, aceptamos y entra. Recuerdo que en una parte, voy a decirlo así, un consenso que en el trono de Dios, eso está escrito, pero voy a explicarlo de esa manera. El Señor quería enviar un espíritu de engaño a unos profetas. Y salió uno y dijo, yo iré, Señor. Entonces él le dijo, bueno, ve y dale palabras mentirosas, profecía mentirosa a ellos, bajo un espíritu de engaño. Y eso, básicamente estamos aquí escuchando lo mismo, escuchando a espíritus engañadores. Y en 2 Tesalonicenses leemos cuando Pablo menciona que por cuanto no aceptaron el amor de Dios, pues Dios les envía un poder engañoso. Es lo mismo, un poder engañoso para que crean la mentira. Y sabemos que los siervos de Dios, los que le sirven al Señor y Él los manda a hacer esto, son ángeles, son mensajeros. Dice la palabra que Él hace a sus ángeles, lo hace espíritus, y a sus ministros como llamas de fuego. Entonces, viene un espíritu engañador, un poder engañoso, el oír, la picazón del oír, escuchan espíritus engañadores por maestros que se amontonan conforme a su concupiscencia, y
y lo escuchan a ellos y lo final escuchan y a doctrinas De de demonios. demonios. Así Viene es. también doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonios? Pues puede ser cualquier entendimiento, cualquier doctrina, cualquier revelación incluso, que simplemente te aparta de la gracia de Dios. Incluso como Pablo, usando este ejemplo, cuando les dijo, buena es la ley, pero si se circuncidan van a caer de la gracia de Dios. ¿De qué les sirve? Pues vuélvanse al Señor Jesucristo, de nada les sirve la circuncisión. Es básicamente el mismo ejemplo. Si caemos de la gracia de Dios por una doctrina de demonios, tenemos que volvernos atrás, o sea, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Si nos caemos de la gracia de Dios, del fundamento de Dios, pues es la parte más grave. Eso es lo que, así es, gracias hermano, y eso es lo que estamos hablando, porque eh, el Señor envía, Él permite, Él pregunta, y un espíritu, pues no es el espíritu de Dios que lo hace, Él pregunta y alguien levanta la mano, este, y el Señor aprueba, da la aprobación, y ese espíritu va y engaña a la persona. ¿Por qué? Porque esa persona no se complacieron, parece que se complacieron en la injusticia, y por eso el Señor les envió un poder engañoso que viene a través de un espíritu de engaño, porque no vencieron su debilidad, no lucharon en contra de su debilidad y se complacieron en el pecado, la injusticia, como quieres llamarlo. Como había mencionado, hay que tener cuidado con las categorías, las palabrerías. Es la debilidad, la injusticia, el pecado. Estamos hablando de lo mismo, el pecado. Y como no lo vencieron, como se complacieron en su concupiscencia, no pudieron luchar, no fueron necios en sus corazones y realmente no consultaron a Dios si estaba bien continuar. Y como dice en Santiago capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, uno que se hace maestro en un estado de debilidad, en un estado de complacerse en la injusticia, de pecado, de su concupiscencia, pues eventualmente lo que va a pasar es que ese maestro va a estar, aunque puede enseñar varias doctrinas que son verdaderas, varias verdades y cosas como llamativas para los que tienen comezón de oír, lo que va a suceder es que él va a acomodar el evangelio, aunque dé muchas verdades de doctrinas que son reveladoras, ciertas, importantes. Yo creo que van a abrir muchos el entendimiento de muchos, pero como va a acomodar el mensaje del evangelio, porque él mismo no puede. Él mismo fue vencido por el enemigo, y haciendo así el Señor permite estas cosas. Entonces por eso es mejor que no muchos se hagan maestros, siendo neófitos, siendo débiles, siendo que todavía luchan, siendo que ni siquiera saben si han nacido de nuevo o no. Mejor, mira, si estás ahí, mejor no, porque va a ser mayor condenación, ya que vas a arrastrar a muchas personas, y la pérdida de muchas almas al final de la historia, el día de juicio, va a ser por tu culpa, si ese eres tú. Entonces, como dice la palabra, continuando leyendo, Santiago 3, verso 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, muchas personas que están bajo pues esta sabiduría que no es de Dios, como dice, la sabiduría que no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una persona que todavía tiene rencor, tiene envidia, tiene celos, tiene contienda con sus hermanos, además de sus debilidades con el pecado, pues igual Dios lo clasifica todo igual. Eso explicamos en el último video. Tiene estas cosas en su corazón, pues la sabiduría que va a recibir no viene de lo alto, aunque tenga algunas verdades, sus doctrinas. Entonces, lo más peligroso, hermanos, y lo que queremos dejarle con esta exhortación, es que cuando una persona ya empieza a cambiar el verdadero evangelio de arrepentimiento, el único, no hay otro, o sea, no hay otro evangelio, solamente un evangelio. Entonces las personas lo cambian porque un maestro, alguien les enseñó que tuvo una mejor idea.
Así que tenemos que ser humildes. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución es, voy a seguir leyendo en Santiago, la solución es lo que está escrito de capítulo 4, verso 7, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa que se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces lo que estamos haciendo, hermanos, le vamos a juntamente con hermano John, si quiere comentar de esto, también vamos a decir cuál es el verdadero evangelio para dejarlo claro y hacer un llamado. Porque, hermanos, lo que estamos haciendo es lo que dice los últimos 2 versos de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino. El error de su camino, o sea, el error significa que él piensa, esta persona, hablando del evangelio, piensa que está bien delante de Dios, piensa que está aprobado por Dios, piensa que su conciencia está limpia porque, como mencionamos en el comentario de esta persona que escribió lo que escribió, ya él ha aceptado que es un pecador, y aceptar eso entonces es un error, está en un camino de error. Entonces, si se le va a salvar de la muerte, se va a salvar de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, porque si tú quitas de ese camino a un pecador, no va a seguir pecando, y también se va a evitar que sea un maestro que va a arrastrar a muchos más, porque tiene esa tremenda idea de predicar ese evangelio. Mira, esto es una advertencia para el pueblo de Dios. Lo puedo decir para el incrédulo, esto es para el creyente, para todo el que se denomine creyente. Es una advertencia. El Señor Jesucristo dijo si nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca, pues vendrían tempestad, ríos, y no sería destruida, pero si es sobre la arena, pues va a ser destruida. No quiero explicar la parábola ni lo que trató de decir el Señor ahí, sino lo que es sencillo. Van a venir pruebas. Eso es lo que quiso el Señor. El punto es dónde estemos fundamentados sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos este camino como creyentes en el Señor Jesucristo, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, se levanta con más fuerza y con más poder. Y Dios permite las pruebas. La Escritura lo dice. Necesitamos ser probados. Necesitamos ser atribulados para que nuestra fe sea fortalecida. Entonces, cuando viene la prueba, porque la prueba llega, pues lo que va a ser probado es nuestra fe. Va a ser probado lo que se nos entregó, lo que el Señor nos dio. Aquí te entrego esto. Vamos a suponer, aquí te entrego la roca. ¿Cuál es la roca? La que recibió Pedro. Que yo soy el Cristo. Ahí está. Ese es el fundamento. Viene la prueba. Viene el enemigo y viene una legión de demonios contra ti a probarte, para que tu fe sea probada. A ver si tú por fe soportas. Viene la prueba. Y ahí es la parte donde nosotros tenemos que vencer, por fe en el Señor, buscándole a Él, reteniendo la roca, el fundamento que Él nos ha dado, que Él es el Cristo. Entonces, cuando retenemos en la prueba y vencemos la prueba, pues nuestra fe se fortalece. Pero cuando viene el enemigo no viene a golpearte físicamente, el enemigo no se te va a aparecer, porque dice la Escritura que Él está como león rugiente, pero Él no se te aparece. Él tiene su estrategia, su metodología de cómo atacar. Pensamientos, personas, inducen sueños, sentimientos, emociones. O sea, Él va a utilizar los mecanismos que estén a su alcance. Y ahí es donde las cosas vienen y nuestra fe está siendo probada. Obviamente lo que va a ser debilitado, lo que van a atacar con fuerza es nuestra fe, el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que pueda entrar el ataque del enemigo con más ímpetu. Y cuando nosotros en esa prueba, en esa batalla espiritual que tenemos, van a venir palabras, van a venir conocimiento, o sea, van a venir muchas cosas. Leyendo, escuchando, mirando, hablando, compartiendo, caminando, van a venir muchas cosas. Y cuando nosotros desechamos la roca que Él nos dio, pues automáticamente la suplantamos por otra cosa y nuestra casa deja de estar fundada en la roca
sino en la arena. Deseché lo que Dios me dio al principio y preferí tomar otra cosa que pensé que me iba a ser más seguro. Por eso el Señor en los tiempos antiguos le quebró la vara a Egipto, porque el pueblo de Israel siempre se apoyó en Egipto. Y él dijo, ya no te apoyarás más en Egipto, ahora te apoyarás en mí. Ahí es la prueba y ahí es la fortaleza. Nosotros tenemos que tener muy firme lo que el Señor nos entrega, lo poquito. Y solamente fue que el Señor me hizo entender que yo estaba muerto en pecado y tenía que arrepentirme y no hacerlo más. Y es lo único que tengo, pues yo tengo que ser fiel en eso y esperar con paciencia. Porque el Señor no me va a dar una entrada más grande al reino de Dios si yo tengo más conocimiento o más revelación, sino por cuanto fui fiel y perseveré en la fe, en lo poco que Él me entregó. Muchos creen que tienen mucho, incluso a veces uno puede creer mucho, que tiene mucho, y Pablo lo dijo, no sabemos las cosas como deberíamos saber, incluso tenemos poco, pero con eso poco el Señor nos está abriendo la entrada a su reino, y tenemos que ser probados, a ver cuánto creemos en Él. Eso es una advertencia para el pueblo de Dios. Sí, realmente, hermanos, ¿de qué vale recibir tanta revelación? ¿De qué vale recibir tanta sabiduría? ¿De qué vale que tú busques tanto de parte de Dios, te sacrifiques tanto con tus ayunos, tu vigilia, tu profecía, si al final vas a salirte de ese fundamento que es perfecto y edificar sobre la arena? Entonces no tiene sentido. Es mejor no haber recibido tanta revelación, es mejor no haber recibido tanto entendimiento si te vas a salir de lo más básico, de lo más fundamental. Vamos a ser probados, vamos a ser zamaqueados como trigo, como Pedro fue zamaqueado, pero lo importante es que nuestra fe permanezca. Y bueno, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es? Es el único evangelio, el único que te puede salvar. Hay solamente uno. Cuando las personas le preguntaban al Señor o a sus discípulos, ¿cómo seré salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Quizás hay diferentes formas de responder esa pregunta, pero el mensaje es el mismo. Es el mismo mensaje que no cambia ni cambió. O sea, Él no lo cambió, los apóstoles no lo cambiaron, los discípulos no lo cambiaron, nosotros también no lo cambiamos. Por ejemplo, yo, en mi camino de 4 años de nacer de nuevo, no he cambiado el mensaje que predico. Yo creo que John tampoco. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Voy a dar unos ejemplos simples. Cuando el Señor ascendió, ¿qué les dijo a sus discípulos? Vamos rápido. Vamos a Mateo, a final de Mateo. ¿Qué es lo que le dijo a sus discípulos que hagan? Mateo 28, versículo 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, que guarden, dijo, todo lo que les ha mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que les encargó. Rápidamente, a final de Marcos, ¿qué les encargó? Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, por último, rapidito, al final de Lucas 24:47, y se predicase, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese, que resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. O sea, ¿cuál es el mensaje? Y se predique el evangelio a todas las naciones. Pero en su nombre, ¿qué se va a predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces vamos a ver qué pasó en el libro de los Hechos cuando el Señor ascendió y empezaban a predicar el día de Pentecostés. Le preguntaron justamente eso, así como este varón que nos dejó su mensaje de cómo, qué nos salva, o sea, nos da su mensaje, ¿qué nos salva? Pues yo te voy a decir que nos va a salvar, haciendo la pregunta, 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? O sea, la misma pregunta. Y él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego, en el capítulo 3, cuando Juan y Pedro sanan al cojo, igualmente eso produjo que las personas oyeran el mensaje que estaban dando, y al final concluyó Pedro con esta prédica y este mensaje: así que arrepentíos, en el versículo 19 de capítulo 3, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Qué significa envía a Jesucristo? Pues que el don del Espíritu Santo. Y por último, eso fue lo que predicó Pedro. Ahora vamos a ver lo que predicó Pablo, capítulo 17, cuando estaba en Atenas, 17:30, cuando estaba concluyendo su mensaje, su prédica a incrédulos, a personas que tenían comezón de oír para escuchar cosas nuevas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, de su idolatría, su pecado, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, ese es el mensaje, ese es el evangelio. Manda a todos que se arrepientan. ¿Por qué se tienen que arrepentir? O sea, ¿por qué te tienes que arrepentir de tus pecados? Ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, va a juzgar de acuerdo al Señor Jesús, como Él anduvo. Y ese es el evangelio. Las buenas noticias es que si se arrepienten de todo corazón y su arrepentimiento es genuino, entonces, si es verdadero su arrepentimiento, entonces verdaderamente el Señor le va a perdonar, Dios le va a perdonar. Y si es genuino, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo va a producir, o sea, si tú recibes un espíritu de adulterio, ¿qué va a producir un espíritu de adulterio? Si recibes un espíritu de mentira, así como los profetas de Acab recibieron un espíritu de mentira que vino de parte de Dios, aprobado por Dios, ¿qué van a hacer esos profetas? Van a mentir. Entonces, si tú recibes un Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, entonces, ¿qué va a producir eso? Va a producir santidad, que tú también seas santo porque tu Padre es santo. Eso es lo que va a producir, y ese es el mensaje, pues, del Evangelio concluido. Ahora, pues, hermano, para que también aportes en eso. Bueno, el hermano fue bien claro en los versículos, sabiendo que, como dirían muchos, bueno, ¿qué hacemos? Le creemos a la palabra de Dios, le creemos al hombre. Aquí está la palabra del Señor, Dios utilizó hombres, en este caso sus apóstoles, y eso fue lo que quedó plasmado, palabra de Dios ya por el Espíritu Santo del Señor. Y tenemos fe que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, pues tenemos fe, convicción, confianza que el Señor aún vive porque Él resucitó de entre los muertos, y para que nuestra justicia en el Señor, de nuestros pecados que han sido borrados, se permanezca, pues creemos que Él resucitó. Dijo Pablo, porque si los muertos no resucitan, van a resultar la fe, y vosotros permanecéis en vuestros pecados. Entonces, como para mencionarlo, el verdadero evangelio, conforme a lo que el Señor mandó a predicar, Él mismo decía de sus labios: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y muchos les choca esa palabra, llegan a un punto de que esa palabra tiene falta de amor. El decir arrepiéntete tiene falta de amor. Pero es que no entienden que es el mensaje del Evangelio. El Evangelio todos lo conocen, que es las buenas noticias. Pero ¿por qué son buenas noticias las buenas nuevas? Porque, ¿qué leemos en las Escrituras? Bueno,
que si tú te arrepientes, el Señor te perdona de tus pecados. Es todo. Por eso se predica arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso dice, convertidos al Dios vivo, convertidos de sus malas obras a Dios, para que vengan a tiempos de refrigerio, o sea, para que vuestros pecados sean borrados. Porque las buenas noticias es que el Señor en su paciencia, Dios en su paciencia, pues no está tomando en cuenta los pecados de los hombres. Pero ¿con qué propósito? Como dice la Escritura, con la finalidad de que procedan al arrepentimiento. O sea, ese es el propósito, de que procedan al arrepentimiento. Porque ya Jesucristo vino con relación al pecado. Y Él tomó el lugar para hacer propiciación por nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda interceder por todos nosotros delante del trono de Dios. Por eso es el Cordero Sacrificial. Entonces, si hay un mediador de un nuevo pacto, dice la Escritura que vendrá por segunda vez sin relación al pecado y vendrá a juzgar a los hombres, porque viene a juzgar a los hombres, dice la palabra, conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque Satanás y todos los suyos ya fueron juzgados, dice la palabra, ellos ya fueron juzgados. Ahora Él viene a juzgar a los hombres, conforme a sus obras. A los que procedieron impíamente, perdición perpetua, pero a los que haciendo bien perseveraron, vida eterna. Eso dice la palabra. Por eso el mensaje es arrepentidos. O sea, dejen de hacer las malas obras, dejen de hacer lo que no agrada a Dios y vayamos al arrepentimiento, vayamos al amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? Porque ese es un punto que muchos confunden y tocan, pero no hay amor, no hay amor. La palabra nos enseña que el amor de Dios es el cumplimiento de toda su palabra, de toda la ley. Porque el que ama a su prójimo no lo golpea, no le miente, no lo roba. Qué curioso que eso significa que todo lo contrario a pecar, porque si robas es pecado, pero si tienes amor y no robas, no pecas. Si matas es pecado, pero si tienes amor y no lo haces contra tu prójimo, pues no estás pecando. O sea que el Evangelio te dice que por amar a tu prójimo, arrepentirte es dejar de hacer lo malo, dejar de hacer el mal a tu prójimo, dejar de pecar contra tu prójimo, porque cuando pecas contra él, pecas contra Dios. Básicamente es lo mismo. No hay algo diferente, no vemos que ellos están hablando. Rápidamente, para hacer un paréntesis, es dejar de pecar, es el arrepentimiento, es las buenas nuevas que tú dejas de pecar y perdón, no que tú tienes que hacer algo, o sea, algo, porque tú dices dejar de hacer esto, y no es que lo vas a reemplazar con, en lugar de pegar a tu prójimo, reemplazarlo y hacer una obra para que a través de esa obra sea justificado. Entonces, hermano, ¿por qué tú, perdón por interrumpirte, pero también quería preguntarte, ¿por qué tú crees, para ir finalizando, sobre el engaño, por qué tú crees que al final estas personas son engañadas con otro evangelio? Y para concluirlo y rematar con eso, y también qué mensaje les pudieras dar a esas personas que saben en su interior que han sido seducidos por una doctrina que les ha torcido el evangelio y en este momento se han encontrado otra vez en su mismo pecado que antes? ¿Qué podría decir? Bueno, aún están a tiempo, como dijo el Señor a las iglesias en Apocalipsis: arrepiéntete de donde has caído. O sea, caer significa tropezar, caer significa que te desviaste. Arrepiéntete de donde has caído, acuérdate de donde caíste y arrepiéntete. Es lo mismo que le dice a las 7 iglesias, de arrepentimiento. Y ve y haz tus primeras obras. No es ir a hacer obras para poder ser justificado. Todos saben que es por gracia. Tus primeras obras son
los frutos dignos de arrepentimiento, porque lo está mandando a arrepentir. No le está diciendo ves algo para justificar, sino veas tus primeras obras cuando primero te arrepientas. Ujú. Entonces lo que le digo a los hermanos es que están a tiempo, hermanos. Simplemente clamen al Dios vivo, lean el Evangelio. Tenemos 4 evangelios, perdón, me refiero a 4 libros que nos hablan del Evangelio. Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Lean qué predicó el Señor y qué era lo que le hablaba, incluso en Hechos. Pero lean allí. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Qué es la conversión? ¿Qué es lo principal y lo primordial? Porque si nosotros no retenemos lo principal y lo primordial, ¿cómo pretendemos eh, avanzar o llevar o tratar de adquirir algo más? No, primero es lo Ujú. primordial. El Señor primero nos manda a que nosotros limpiemos nuestros corazones para que puedan hacer un amor puro de nuestro corazón. Y Él es el que nos limpia nuestros corazones. Entonces, hermanos, sepan, sean consolados y sepan que todos somos probados, dice la palabra. Y eso lo he vivido en carne propia. Todos somos probados. Pero tenemos que ser humildes en reconocer que estamos bajo prueba y retener lo que Dios nos ha entregado. Porque la palabra nos enseña que no podemos ser niños fluctuantes. Y si yo hoy creo en algo, el Señor me da algo, y yo mañana digo, no, el Señor me reveló esto y prefiero esto y desecho lo otro, soy un niño fluctuante que ando en doctrina, en todo viento de doctrina, en todo espíritu de doctrina. Y soy como la mujercilla que ando cargada de pecado, que ando buscando aprender y nunca puedo llegar al conocimiento de la verdad. La verdad que me va a hacer libre del pecado, la cual me trae esclavizado, porque Cristo me hace libre del pecado, porque eso es lo que nos esclaviza, el pecado. Eso es lo que no podemos dejar de hacer sin Cristo, el pecado. Pero con Cristo somos libres, porque el Hijo nos liberta verdaderamente. El Así Evangelio es. es eso nomás. O sea, si yo no puedo creer eso, el Dios de este siglo me deja ciego. No porque creo que está mal el mensaje, está mal dicho. Si yo no puedo creer eso, el Evangelio, que es poder de Dios, que se revela por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. Si yo no tengo fe, tengo incredulidad, pues el Dios de este siglo me deja ciego. Estoy incrédulo y no veré la vida, porque eso es lo que dice el Señor. No veré la vida. Si yo me rehúso a creer, no veré la vida. Así es. Muchas gracias, hermano. Em, Vuelve a hacer las primeras obras, no que hagas más obras para tratar de remediar, simplemente volver a las primeras obras. ¿Y qué son las primeras obras? Como está escrito en Primera de Juan, y esto es para las personas que han creído el Evangelio, han probado de la verdad de Dios, han recibido de su gracia, misericordia, oportuno socorro, porque le han buscado de todo corazón, pero han caído. Y no solamente que han caído en pecado, pero han caído peor, en una doctrina que les lleva por un camino que es otro evangelio, otro Jesús, y reciben otro espíritu que le hace pensar que su conciencia está limpia mientras siguen practicando el pecado, porque siguen haciendo obras o siguen leyendo la Biblia de una manera torcida y siguen con maestros que básicamente justifican el pecado. ¿Qué hacen? Pues las primeras obras, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos abogado si volvemos a las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? Pues lo hemos leído, el arrepentimiento. Arrepentirse de todo corazón. Volver a ser como esa mujer que derramó sus lágrimas en los pies del Señor, con un corazón contrito y humillado, así como David cuando se arrepintió después de pecar. Volver a eso, volver a ese momento de buscar a Dios de todo corazón, no para justificarte
y seguir trabajando, supuestamente sirviéndole, supuestamente cantando, adorándole, yendo a las cuatro paredes o a la iglesia o congregación, donde sea que vayas, y continuando en tus malas obras, sino volver a las primeras obras. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sean bendecidos, hermanos.